acompañarnos a una transmisión más del ciclo de conversatorios jurídicos entre la Universidad Cooks y Curiata MX. El día de hoy vamos a tratar el tema de la vivienda en la Ciudad de México y para ello nos acompaña el mejor especialista, articulista y panelista en este tema, especialista en temas de ciudad, urbanismo, medio ambiente, agua, participación social y consumidores. Les estoy hablando del doctor Óscar Ruiz Vargas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Querida Yasmín, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí con todo tu auditorio, con todos los alumnos. Y bueno, aquí con la mejor disposición, la mejor actitud, ¿verdad? Para platicar, charlar sobre este tema que siempre es sumamente interesante. Es un tema muy rico, que presenta muchas aristas, muchas dudas, muchas inquietudes y que seguramente en esta exposición no vamos a terminar, ¿no? de plantear todos y cada uno de los puntos medulares de la vivienda en la Ciudad de México y en la República Mexicana y a nivel internacional, pero pues estaremos abiertos para dar seguimiento, ¿verdad? Perfecto. Antes de iniciar, es menester comentarles un poco del amplio currículum del doctor. Él es licenciado en Derecho y en Locución, maestro en Derecho Internacional y en Administración Pública, doctor en Humanidades, cuenta con 4 doctor honoris causa. En 2019 obtuvo el premio en Seguridad y Procuración de Justicia. En 2020 le fue otorgada la Medalla al Mérito en Protección Civil por el Congreso de la Ciudad de México. Actualmente funge como enlace con el Congreso de la Ciudad de México y es asesor de la Fiscal General de la Ciudad de México. Doctor, si me lo permite, ¿es posible que podamos iniciar explicándonos en qué consiste este derecho a la vivienda? Claro, es un derecho bastante amplio, bastante interesante, y quiero primero poner en perspectiva qué es la vivienda, que no la podríamos delimitar a un espacio de 4 paredes y un techo como tal en el aspecto físico, sino que es un derecho que va más allá, es decir, donde se desprenden sueños, donde se genera creatividad, donde descansamos, donde estamos con el núcleo familiar, donde estamos con la gente que amamos, queremos, respetamos, donde platicamos, donde, digamos, es nuestro espacio de confort, nuestro espacio ideal. Y en ese sentido, justamente, este derecho a la vivienda es un derecho universal, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y bueno, data ya en el antecedente internacional de 1948, en las aristas generales, las bases fundamentales, y después tenemos el Pacto Internacional justamente de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde ya se da una mayor especificidad, ¿no?, a este derecho universal a la vivienda, y en donde ya se establece una dinámica que me parece muy interesante, porque dentro de este pacto se señala que no se debe constreñir el derecho a la vivienda a un espectro delimitado, sino se deja mucho más abierto, y esto se va nutriendo justamente en acciones posteriores por parte de la Organización de las Naciones Unidas y de organismos internacionales, como es la observación general número 4 en 1991 y la observación número 7 en 1997, y después en el año 2000 se designa un relator especial justamente para estos efectos del derecho a la vivienda, y este relator especial es justamente lo que hacen todos los demás relatores, ¿no? Es tomar nota y pauta de lo que está pasando en diferentes países, que muchos de ellos son, o la gran mayoría, integrantes de este organismo internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas, y para darle seguimiento a la observancia justamente de esta normatividad internacional y que se pueda cumplir a cabalidad de alguna manera este objetivo. Ahora bien, el derecho a la vivienda no quiere decir que si está consagrado en un nivel de carácter internacional, en un documento importante como es el artículo 25 justamente de esta Declaración Universal, no quiere decir que los gobiernos tengan la obligación de dotar u otorgar vivienda a todos sus gobernados, sino que tienen la obligación de establecer todos los mecanismos suficientes y necesarios para que este derecho a la vivienda se pueda cristalizar, ¿verdad? Y bueno, trasladando justamente este proceso de carácter internacional, este fundamento, a nuestro esquema normativo en México, pues tenemos que el derecho a la vivienda digna está consagrado en el artículo 4 constitucional, en el 6º párrafo,
y dice que obviamente todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa, ¿no? Con todos los matices y todos los elementos que se han venido abonando a través de la historia, en el sentido de que consideramos como una vivienda adecuada. Una vivienda adecuada tiene que cumplir diferentes prospectos para que se dé en esta posibilidad, ¿no? No solamente es una vivienda que pueda tener, digamos, materiales adecuados en su construcción, no solamente es una vivienda que tenga ventilación, iluminación adecuada, que no tenga humedad, ¿no? Sino que también sea una vivienda que tenga conectividad, ¿no? Me refiero a medio de transporte en donde puedas desplazarte, llegar a tus centros de trabajo, accesibilidad o asequibilidad en el sentido de que económicamente sea accesible, ¿no? Para todas las personas que desean comprar. Situación que me parece que este esquema es uno de los más complicados. Ya lo platicaré más adelante por qué. Porque las economías no son ni siquiera suficientes en muchos sentidos, ¿no? Y máxime ahora los alumnos, por ejemplo, que están en este proceso de capacitación, de formación, lo ideal es justamente que terminen la carrera, que se titulen, que vayan generando ingresos, un ahorro importante para poder tener acceso justamente a la vivienda. Y en el caso de la Constitución mexicana señala mecanismos a través de los cuales en el 123 apartado A y apartado B, justamente para aquellos trabajadores que prestan servicios al Estado, o en el inciso B, o aquellos trabajadores que prestan su servicio a la iniciativa privada, a las empresas, se genere un fondeo a través de las aportaciones o cotizaciones, ¿verdad? Un fondeo, y este fondo se va a un fondo para que eventualmente, cuando tengan el ahorro suficiente, puedan destinarlo a la compra de una vivienda. En el caso de que trabajen para la iniciativa privada, estaríamos hablando de Infonavit. Ajá. Y las seguridades sociales a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el caso de que trabajen para el sector público, el gobierno, pues va a ser a través de Fobiste, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sucede esto? Que a través de mucho tiempo de trabajar y de cotizar, pues llegará un momento en donde vayan generando una bolsa suficiente para que les pueda alcanzar para eventualmente comprar una vivienda. Pero esta bolsa, pues para comprar una vivienda, por ejemplo, en la Ciudad de México, de repente nos damos cuenta que no es suficiente y tenemos que generar un ahorro importante. Y bueno, ya nos meteremos un poquito más en el tema justamente en lo que es propiamente la vivienda y los mecanismos y lo que tenemos que hacer aquí en México para tener el acceso a esta vivienda. No quiero adelantarme, no sé si me estoy saliendo un poquito, me estoy yendo muy rápido, ¿no? Tú márcame la pauta, querida Yasmín, pero ese es el entorno, digamos, genérico a nivel internacional y después el entorno a nivel local, ya a nivel de la República Mexicana, sería la Constitución, obviamente nuestro eje rector, en el artículo 4 para establecer el derecho a la vivienda. Y bueno, también tenemos la reglamentación, la Ley General de Vivienda, ¿no? La Ley General de Asentamientos Humanos, que nos van a marcar la pauta justamente en dos vertientes. Una en el vertiente justamente de desarrollo urbano, donde se puede construir, que se tiene que tomar en consideración para realizar estos centros urbanos. Y obviamente la otra pauta es cómo ejerzo mi derecho a la vivienda, ¿verdad? Claro. Y a qué tengo derecho. Pero volviendo al punto medular, que es justamente qué es la vivienda adecuada, y no nada más esta cuestión de las cuatro paredes. Necesitamos accesibilidad, necesitamos asequibilidad, necesitamos también que existan en el entorno inmediato posibilidades de recreación, de esparcimiento, de acceso a la cultura, al deporte, de tener acceso cercano a hospitales, a escuelas, a mercados, pues también esta garantía de certidumbre jurídica, ¿verdad? O sea, yo estoy habitando un espacio, no necesariamente quiere decir que sea el titular del mismo. Podemos hablar también de arrendatarios o comodatarios, pero que tenga esta certidumbre jurídica en la cuestión de la ocupación. Me refiero a que el día de mañana no vayan a llegar y me vayan a echar, ¿no? Ya salte o ya vete, ¿no? Sino debemos tener en todo Estado de Derecho esta garantía importantísima de la certidumbre jurídica. Y hablando de la certidumbre jurídica, creo que hay mucho por hacer en el espectro nacional para lograr la regularización de muchas de las viviendas en México, ¿no? Ese creo que es uno de los grandes retos. Pero bueno, básicamente es el contexto a nivel internacional, el contexto de la estructura jurídica a nivel local,
y así es como se va consolidando el planteamiento. Muy bien, doctor. Entonces, para poder aterrizar este último comentario que nos mencionaba, ¿cómo podemos contextualizar el tema de vivienda a nivel nacional? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, y es una pregunta compleja. Me iría un poquito atrás en el tiempo. Prácticamente te podría decir que la construcción y la oferta de vivienda de interés social, quizá en el sexenio pasado, se dejó mucho a la deriva. Y te digo que se dejó mucho a la deriva porque básicamente en la administración del anterior presidente solamente se enfocaron a construir el 5% de las viviendas a nivel nacional de interés social. Estas viviendas de interés social justamente son aquellas para las que tenemos acceso en aquel entonces los créditos de Infonavit o de Foviste. 5% del total del universo de las viviendas construidas. Entonces, pues realmente el grueso de la población no tuvo acceso a la compra de una vivienda. El 70% de las operaciones de Infonavit en el sexenio pasado del expresidente Enrique Peña Nieto fueron básicamente para compra de vivienda usada, más no nueva. O inclusive, digamos, se potencializó mucho el esquema del arrendamiento, más no de la compra de vivienda nueva. Y se priorizó mucho el sector de la construcción de vivienda de interés medio y residencial o residencial plus o de lujo. Sobre todo en aquellas ciudades en donde pues, se ha encarecido mucho el suelo, por ejemplo la Ciudad de México, en donde con un crédito que recibamos justamente de una institución como es Foviste o Infonavit, desafortunadamente no vamos a encontrar ningún inmueble que se acerque a estos precios. Quizá alguno, no usado, pero en ciertas condiciones o ciertos espacios, pero todos los complejos nuevos para ofertar pues están en la periferia o en zonas ya bastante alejadas, en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, y es una situación a la que optaron muchas parejas que recién se casaron, que generan su patrimonio y que de repente tomaron una decisión importante justamente para construir este patrimonio y tomaron la decisión de comprar no en el lugar que más les hubiera querido, ¿no? O gustado, sino en donde finalmente ya había una constructora, una desarrolladora que estaba en conexión con Infonavit y ya en esos grandes desarrollos y de repente decía, tengo una oferta de 1,000 viviendas o 5,000 viviendas y sí te va a alcanzar con tu crédito. Y entonces la gente se iba con la pinta, adquiría una vivienda en un lugar muy lejos, en donde cuyos recorridos se tardaban a lo mejor 1 hora y media, 2 horas en ir, otra hora y media, 2 horas en regresar, y prácticamente al llegar la quincena se diluía todo su ingreso en pasajes, ¿no? Y de repente pues no tenían con quién dejar al niño menor o llevar a la escuela porque los dos trabajaban y era una ruta muy lejana porque pues, los familiares no se pueden desplazar para allá, me refiero a la suegra o los padres, y al final del día terminaban abandonando justamente esos espacios y no cumplía el objetivo la vivienda, su objetivo para el que fue creado. Y ahí tenemos en gran medida el resultado de estas ciudades fantasmas que ahora todavía conocemos, muchas de ellas en el Estado de México, y que inclusive se construyeron con la promesa de para los adquirentes de generar conectividad, de generar medios de transporte eficientes, de que se iba a construir la infraestructura adecuada y que al final del día pasaron los tiempos y los días y nunca se terminó de construir ni de establecer la infraestructura adecuada ni la conectividad adecuada y bueno, prefirieron abandonar las viviendas, dejar de pagar y esos créditos, bueno, se convirtieron en un dolor de cabeza eventualmente para todos los adquirentes. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con la SEDATU y con nuevos mecanismos de normatividad, inclusive al Infonavit, al interior del Infonavit y al interior de Foviste y después de las reformas del 2019, justamente se trata de evitar a toda costa este tipo de situaciones. Luego entonces, esa conectividad que existía por parte de Infonavit con empresas, con constructoras, con inmobiliarias, ya se disolvió en un primer momento y entonces a quien se le da prioridad es al acreditado. Dicen, esta es tu bolsa, esta es tu lana, este es tu dinero, te lo entrego a ti, a ningún intermediario, porque lo que hacían antes era, ya se lo apliqué a esta constructora, que es la oferta que te hacían, o a esta otra, y tú tenías 3 opciones para escoger, o 4. Y fuera de ahí no había manera de que pudieras adquirir una vivienda por otra vía.
Ahora ya con la reforma lo que se hace es que tú tienes el derecho directo de adquirir esa bolsa de recursos y tú decidirás para una amplia gama de posibilidades en que canalizas este recurso. ¿A qué me refiero? Antes, por ejemplo, era para adquisición de vivienda, para ampliación y remodelación, nada más. Ahora es para adquisición de vivienda nueva, adquisición de vivienda usada, ampliación, remodelación, para compra de terreno, para inclusive aplicar un crédito con tu esposo, con tu novio, con tu mamá, con tu primo, con tu hermano. O sea, se han quitado muchísimos candados. Y esto implica que obviamente por los altos precios que tienen en las ciudades como la Ciudad de México, puedas tener o aspirar a acceder a una vivienda que tenga un margen o un rango de precio más alto, generando esta coacreditación, ¿no?, con otra persona. Y esto está muy interesante porque al final del día ya se puede hacer. Inclusive esta integración de dos créditos en una misma bolsa puedes acompañarla con un siguiente crédito ya de carácter institucional a través de una institución bancaria y hacerlo mucho más nutrido para tener acceso a una vivienda en otro contexto o con otro metraje, ¿no? Y hablamos de la vivienda de interés social porque básicamente es aquella que nos señala la norma, son 5.400 veces la unidad de cuenta, ¿no?, que más o menos ahora equivale a 600,000 pesos. Con 600,000 pesos no nos alcanza para mucho, a lo mejor para un enganche, ¿no? Pero siendo realistas, justamente esa es la posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? Bueno, pues que compremos a lo mejor un terreno y después vayamos construyendo conforme vayamos teniendo también los recursos. También se vale la autoconstrucción. Y mucha gente dice, pero la autoconstrucción, pues nadie tiene la pericia o la capacidad, porque no todos son arquitectos, ¿no?, o ingenieros, justamente para eventualmente aventarse la construcción de un inmueble, que implica obviamente cuestiones estructurales, atender dinámicas de otra situación, para ver obviamente la orientación de la luz, los servicios, la conectividad de los servicios, todo esto. Entonces, ¿qué hace? Hay un acompañamiento con la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se dé la capacitación técnica a los que toman esta decisión y puedan pues desarrollar ya la construcción de esta vivienda, ¿no? Y bueno, creo que un tema también interesante que nos arroja los últimos resultados del INEGI en el 2020 es que pues tenemos prácticamente 42.800.000 viviendas actualmente en la República Mexicana, pero de estas 42.800.000 viviendas tendríamos que dividirlas porque el 80% son viviendas ocupadas, o sea, viviendas en donde vive la gente y se desarrolla una vida normal y todo ello. ¿Qué pasa con el otro 20%? Bueno, de este otro 20%, 12% son viviendas que no están en uso, ¿no? Que no están en uso no me refiero a que estén abandonadas, es un concepto diferente, ¿no? Cuando el INEGI hace el levantamiento, llegan y tocan a la puerta en 2 o 3 visitas y de repente si no te encuentran, pues pueden asentar ese dato de que no están ocupadas. O las viviendas en este otro porcentaje, que es básicamente del 8% del total, que son las viviendas de uso temporal. Aquellas viviendas que usan, por ejemplo, para vacacionar, o las viviendas que tienen en Cuernavaca, o en Acapulco, o en algún otro punto turístico, o cuando una persona tiene la capacidad económica de comprar a lo mejor 2 o 3 viviendas, ¿no? Alguna de ellas es para uso temporal. Entonces no tenemos que irnos con la finta de que este universo sea de viviendas que todas están siendo ocupadas, ¿verdad? Entonces el 80% de estos 42.800.000 viviendas está ocupada de manera regular. El otro 14% está desocupado y el otro 6% es para uso temporal, ¿no? Somos 126 millones de mexicanos, entonces haciendo la proyección del INEGI decimos qué ocupación tiene actualmente cada vivienda. Nos da un factor de más o menos 3 habitantes por vivienda, ¿no? En 1990 eran 5.5 habitantes por vivienda. Este factor se mueve no porque tengamos un poder adquisitivo que nos permita comprar vivienda para todos, ¿no? Okay. Sino es un factor que se da porque estamos teniendo menos hijos, ¿no? Entonces incide, hay de alguna manera menos vivienda, al ritmo que va creciendo la población,
porque tenemos un fenómeno, por las economías que no hemos podido crecer desde el año 2000 para acá, por la cuestión de las economías y las finanzas públicas y las políticas económicas que nos han mantenido esclavizados de alguna manera a un salario mínimo, que afortunadamente ya se generan políticas públicas para incrementar el salario mínimo en la franja fronteriza de manera importante y al interior de la República Mexicana como nunca se había hecho en 40 años. Eso nos da también otra posibilidad para generar la adquisición de vivienda. Pero a lo que voy es de que pues, la economía que se había generado y que se había afectado tanto la economía familiar no nos daba la posibilidad de comprar un bien inmueble. Por ello, había mucho desdoblamiento en las casas, ¿no? Es decir, el hijo que terminó la universidad y la maestría y el doctorado sigue viviendo con los papás. Y es un fenómeno que no se da nada más en México, sino se da en todo el mundo. Ojo, chavos, hay que echarle ganas para independizarse también y en la medida de lo posible bueno, poder comprar su espacio o rentarlo. No esperemos a la herencia, ¿no? Sino que es otro gran tema, ¿eh? También es importante fomentar y en el aspecto técnico-jurídico tomar todas las previsiones y aprovechar la posibilidad que nos da la administración pública en diferentes entidades federativas para aprovechar estas jornadas notariales, ¿no? Y, por ejemplo, decir a los padres, a los abuelos, oye, pues hay que trabajar sobre el testamento, claro, ¿no? Si no, de repente fallecen y los inmuebles se quedan intestados y es un problema. Entonces, aparte de lo que tenemos que invertir para resolver esta situación, sí contratar a los abogados y todo ello, pero pagar los aranceles y los derechos es otro tema, ¿no? Entonces hay que tomar esas previsiones para que justamente se generen los testamentos de manera oportuna y no dejemos broncas para la familia hacia adelante, ¿no? Porque también hay un rompimiento permanente por la cuestión del patrimonio. No, yo me lo quedo, no me toca a mí más, ¿no? Y de repente se meten las suegras y los consuegros y no, se arma una bronca ahí enorme. Entonces la idea es no dejar problemas en ese sentido. Y quiero concatenarlo también con que existe un gran problema a nivel nacional. ¿Y cuál es? La falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la propiedad, pero no por una cuestión gubernamental o por actos de molestia, sino que se asume directamente a los titulares o a los poseedores de la vivienda. Concretamente es que no nos damos el tiempo para regularizar, ¿no?, nuestra vivienda. Se le va su contrato de compraventa, lo dejamos a medias, nunca vamos con el notario a recoger nuestra escritura, o de repente hay una traslación de dominio y hacemos un contrato privado. Recordemos que la traslación de dominio de un bien inmueble tiene que elevarse necesariamente a escritura pública y es una recomendación que les doy permanentemente para que se eviten dolores de cabeza. Para la traslación de dominio de un bien inmueble no existen contratos privados, no tienen la validez, no tienen los alcances. Necesitamos elevarlo a escritura pública y para elevarlo a escritura pública necesitamos cumplir una serie de requisitos que establece la norma. ¿Por qué? Porque al elevar la escritura pública se va al registro público de la propiedad y el registro público de la propiedad tiene efectos de publicitar que la persona que está registrada es el titular de los derechos de ese inmueble, no otra persona. Y de esa manera obviamente damos certidumbre jurídica. Imposibilitamos a cualquier otra persona tercera que se quiera asumir como titular de mi propiedad o que me quieran desalojar el día de mañana o que me quieran cobrar a lo chino alguna situación de compromiso, ¿no?, de deudas o lo que sea. Y hay mucho vivar, desafortunadamente. Las condiciones económicas también han invitado a que se incrementen muchos delitos ya muy estructurados, ¿no?, con otra dinámica, con otra mentalidad, y tenemos que tomar previsiones. Y una de las mayores previsiones es justamente tomar la seguridad jurídica para hacer las cosas bien en tratándose de bienes inmuebles. Muy bien, doctor. De acuerdo a su experiencia, ¿en qué tema tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar en varios temas, ¿no? Uno de ellos justamente sería la regularización justamente de estas viviendas. Y aquí tendría que ser consolidar esfuerzos de carácter gubernamental para disminuir, yo diría, los aranceles justamente gubernamentales, pero también los aranceles notariales. Porque es un dinero que pagamos a los notarios por la traslación de un inmueble. Cuando llegamos con un notario y le preguntamos cuánto me cuesta por hacer todo el trámite para tener, nos vamos de espalda y de repente decimos, oye, es 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, entonces no puede ser posible. Es un dineral, es parte del patrimonio que estoy trasladando. Entonces creo que aquí debe haber una intervención puntual por parte de la administración pública, de todas las entidades federativas, pero también de los colegios de notarios, ¿no? O sea, decir está bien que ganen, pero
tampoco se proyectan, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Creo que la economía no está justamente para esos efectos y es uno de los principales inhibidores para que los ciudadanos que van a realizar una operación se abstengan o se detengan o digan, compadre, ahí venmela pagando, ¿no? Mira, te voy firmando aquí un pagaré, ya cuando me tienes que firmar ahí vemos, ¿no? Y se muere el compadre, y después el hijo se da cuenta y tú no, regresame la propiedad, ¿no? Se arma digo, es un ejemplo entre mil. ¿En qué tenemos que trabajar? Los fenómenos de la gentrificación, por ejemplo, en las ciudades como la Ciudad de México, o blanqueamiento, como le llaman en Argentina, en donde la gente es expulsada justamente de los núcleos urbanos, porque pues ya son de la tercera edad, porque los hijos crecieron, se fueron, y entonces los señores tienen una casa más o menos amplia, y empiezan a construir un edificio de este lado, otro edificio grande de este lado, de repente les hace sombra ya a todos los edificios, cambia justamente la dinámica de temperatura, de humedad, de mantenimiento, de todo, y terminan vendiendo como les ofrecen y yéndose, ¿no? Y esto va cambiando la connotación orgánica y social del entorno, del espacio físico. Y entonces de repente ya no hay un empoderamiento del espacio público, ¿no? Inmediato, externo. Ya no hay una identidad de vecinos, ya no hay una sumatoria de activismo o de voluntades para decir, esta es mi zona, queremos cuidar la imagen urbana, queremos cuidar el medio ambiente, queremos reunirnos con las autoridades para decirles que nos hace falta pues sembrar en el camellón, que nos hace falta pues que nos suministren de agua o aprovechar los programas de carácter social para cambiar la tubería que ya tiene 40, 50, 60 años, o para aprovechar los programas de carácter social, cual fuere que sea, ¿no? Otro ejemplo son, en otro contexto, uno de los grandes problemas en las principales ciudades, Ciudad de México no es la omisión, que es el aspecto condominal. Debido a la carencia de la disposición del suelo y a las cualidades especiales del suelo en la Ciudad de México, pues cada vez hay menos espacio para construir. Y el espacio que hay para construir se va volviendo muy caro. Y tienen que construir más niveles para que sea más o menos rentable. Y además ya no está a disposición como un inmueble de interés social. Salvo aquellos proyectos que realiza el INVI, que ubican algunos espacios muy concretos en algunos puntos de la ciudad, es donde todavía se puede construir vivienda de interés social, pero también la norma le da ciertas cualidades y privilegios para construir más niveles, hacer más benevolente o más flexible la norma en algunos aspectos. Pero en lo general se ha crecido mucho el suelo, entonces tienen que construir condominios, ¿no? O sea, por no decir plazas comerciales, que parece que es el único esquema de esparcimiento, ¿no? O sea, tenemos que darle la vuelta también en ese sentido a este paradigma, ¿no? De tener acceso a la cultura, al teatro, al cine, a conciertos, a procesos, pero hay que culturizar a la ciudad, hay que culturizar también a los jóvenes que nos ayuden en esta parte. Y bueno, ¿qué pasa con el condominio? Se oferta, llegan diferentes personas de diferentes lugares, diferentes puntos, con diferentes visiones, con diferentes puntos de vista, con diferentes formas de hacer, de atender sus necesidades. Y se olvidan que llegan a un entorno nuevo en donde deben de ceder un poco y deben de ajustarse a una normatividad. Y esta normatividad está supeditada a un reglamento interno del condominio y a una ley de condóminos que tenemos que observar puntualmente. Y en este caso, la ley de condominio para la Ciudad de México señala en artículos muy específicos que no podemos hacer ninguna acción o actividad que afecte la tranquilidad, la comodidad, la salubridad de los demás condóminos. ¿Y qué hacemos muchas veces? Bueno, tiramos muros de carga, ampliamos la cocina hacia el comedor, pintamos la fachada de otro color, cambiamos ventanales, cortinas, o espacios donde no podemos tener animales de compañía, los tenemos, y entonces decimos, pues, como es mi espacio, yo lo compré y a mí me costó, aquí yo hago lo que yo quiera, porque es mi propiedad. Y no, aunque sea tu propiedad, aunque hayas invertido un recurso importante en la adquisición de ese inmueble, tienes que ajustarte a la normatividad, ¿no? Y la normatividad es muy clara en ese sentido, y para que exista una justa convivencia, una adecuada convivencia, se tendría que convocar a una asamblea, nombrar a un administrador, el administrador va a ser representante legal de las áreas y servicios comunes, va a haber un comité de vigilancia,
que observe al administrador, que coadyuve con el administrador, que para que administre adecuadamente las cuotas de administración, mantenimiento, fondo de reserva extraordinarias, que para la impermeabilización, que para la vigilancia, que para el pago de la energía eléctrica, que para alguna necesidad en específico, que para el jardinero. Y entonces esto de repente también complica un poco las cosas, porque cuando invertimos en un inmueble, pues no hacemos nuestra corrida financiera pensando en que vamos a pagar una cuota de mantenimiento, que en algunos casos es pequeña, en otras pues muy elevada. Y me retrotraigo a los condominios de interés social, por ejemplo, que en esta jugada, digo, el Infonavit está cumpliendo 50 años, pero hay unidades habitacionales muy bonitas de Infonavit, que Infonavit construyó. Ahora Infonavit no construye, es un facilitador básicamente de la cuestión del crédito, y este crédito se da de manera tripartita, ¿no? Entre el patrón, entre el Estado justamente, y el ahorro del trabajador. Entonces de ahí se va generando su bolsa para adquirir una vivienda. Antes Infonavit tenía la posibilidad de construir, o inició con esa tendencia, ahora ya no, más facilitador. Pero hizo hermosas unidades habitacionales en la Ciudad de México, bien construidas, con grandes espacios de áreas verdes, con camellones, con áreas verdes, ¿no? De esparcimiento, de recreación, con centros sociales, con sus casas de bombas, con sus espacios muy interesantes comerciales. Y bueno, ahí llegó gente de diferentes visiones y de diferentes líneas laborales, desde espacios gerenciales, ¿no? Hasta obreros, algunas cuestiones de personas que se dedicaban a talleres, y fue una convivencia muy rica, es decir, fue una integración muy interesante, en donde convivían los niños, recuerdo, en las áreas comunes, en los patios, en los jardines, se metían a altas horas de la noche, iba, te tocaban, vas a salir, sí, y la mamá de repente, ya métete, ¿no? Ya son las 8, y en la patineta, y en la avalancha, y en la bicicleta, eran de tiempos extraordinarios, creo que una forma de convivir. Ahora, no hay el espacio suficiente para crear este tipo de conjuntos condominales, ¿no? Y si los hay, son sumamente caros. ¿Y qué sucede? Bueno, pues también condiciones de el entorno seguro, ¿no? Condiciones del esparcimiento adecuado, condiciones en donde finalmente nos damos cuenta de que le falta mantenimiento al entorno del condominio, pero también al interior de mi unidad de propiedad exclusiva. Y este ejercicio, por ejemplo, que acabamos de experimentar, muy desafortunado de la pandemia, durante casi 2 años, Yasmín, nos llevó a darnos cuenta y a privilegiar en dónde vivimos y cómo vivimos. Porque pues ya eran básicamente espacios de entrada por salida, íbamos a trabajar, regresábamos y de repente vemos a la familia, cenamos algo, nos vamos a dormir otra vez, los niños así, ya. Pero ahora que nos vimos forzados a estar ahí, nos dimos cuenta que el cuadro está chueco, que ese espejo ya tiene mucha humedad, ¿no? Que de repente la puerta ya se está cayendo, rechina mucho, que el espacio el piso es peligroso, ¿no? Porque se pueden resbalar en cualquier momento, que finalmente en la tarde hay mucho ruido en la calle y no se puede ni ver la televisión, que de repente hay condiciones de riesgo para la estufa porque ya huele medio a gas, ¿no? Que se va el agua a determinado horario en la casa, y entonces nos compenetramos demasiado, ya regresamos nuevamente a empoderarnos, a integrarnos a lo que es nuestra vivienda, nuestro hogar. Ya no lo vimos como la casa de 4 paredes y el techo, sino como nuestro hogar, como nuestro espacio. Hicimos un esfuerzo para reparar, para mejorar, para pintar, para ver cómo me siento, para sentir los espacios en cada momento del día, ¿no? Y también un dato bien interesante, se incrementaron los accidentes dentro del hogar cerca de un 10% durante la pandemia, porque estuvimos más tiempo ahí. ¿Qué pasa y qué tenemos que hacer? También nos dimos cuenta que la energía eléctrica se incrementó porque estábamos más tiempo adentro, usando la computadora, los niños viendo la televisión, la lavadora, el refrigerador que lo abren cada 5 minutos. Y fíjate que tomamos la iniciativa casi al inicio de la pandemia porque vimos que los recibos de energía eléctrica se estaban incrementando enormemente. Porque hay una tarifa especial que se llama la tarifa DAC, que implementaron en el año 2000 en la administración de Vicente Fox, que me pareció una tarifa muy desafortunada, y se llama tarifa DAC de alto consumo. Y esta tarifa implica que cuando consumes más de 500 kilowatts bimestrales, se te dispara terriblemente. Entonces yo pregunto, ¿no había vivienda que no consumiera menos de 500 kilowatts bimestrales en esta pandemia? Sí. Se inició un movimiento, una dinámica, se hicieron solicitudes, se firmaron documentos, se hizo toda una dinámica
para solicitar al gobierno federal que pudieran apoyar para que esta tarifa DAC durante la pandemia se paralizara. Okay. Se paralizara y no la aplicara en los hogares. Imagínate, estamos hablando de 42.800.000 viviendas, ¿no? Wow. Y de esos, le quitamos el 20% que habíamos señalado que eran de uso temporal, y las otras que están deshabitadas, entonces nos quedaba básicamente 33 millones. Esos 33 millones de viviendas que estuvieran pagando una tarifa altísima por consumo de energía eléctrica, pues se les iban a ir los salarios, y además los que habían perdido el trabajo, pues ni para la luz, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente, se emitió una circular por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la circular 43, y se autorizó que se detuviera la tarifa DAC durante el proceso de la pandemia. Y eso justamente es lo que tenemos que fortalecer también. La actividad, la gobernanza, esta figura extraordinaria que nos da la capacidad a nosotros los ciudadanos de poder establecer iniciativas legislativas, de poder levantar la mano, de poder levantar la voz y decir, esto nos está pasando y queremos que se hagan estos ajustes en el ámbito normativo, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito jurídico, y decir, tengo ese poder. Y en ese sentido, pues avanzar. Entonces, hay muchas cosas por hacer y creo que vamos por buen camino. Se están haciendo esfuerzos, me parece, importantes en esta administración, que eventualmente nos están ayudando a recomponer mucho esta dinámica del derecho a la vivienda adecuada y obviamente el poder aspirar en un momento determinado a acceder a una vivienda. Perfecto, doctor, pues muy interesante todo esto que usted nos comenta, realmente nos abre el panorama de ver cómo este derecho humano a una vivienda impacta en varios ámbitos. Entonces, pues queremos agradecerle a nombre de Universidad Cooks y Curiata MX que nos haya acompañado el día de hoy. También, si me lo permite, nos gustaría tenerlo de nuevo con nosotros para poder ahondar más en el tema y también poder responder un poco todas las dudas que surgen de los chicos. Y claro, pues, muchas gracias. Querida Yasmín, pues es un placer estar convidando este grandioso espacio con todos los alumnos, con toda la comunidad académica, profesores, con todos los estudiantes, y estoy a la orden. Nos veremos pronto seguramente. Perfecto. Si los compañeros quieren interactuar con usted, ¿tiene algún dato de contacto? Claro, podemos hacerlo vía Twitter, es @dr.vivienda, @dr.vivienda, o en el Facebook también estoy como Doctor Vivienda, dr.vivienda, dr.vivienda, ciudad, diagonal ciudad y más, o México, ciudad y país, en WordPress. Ahí subo algunos artículos, en mi página de Facebook también algunos artículos que son interesantes, me parece. De los últimos es el agua, se llama Agua por Favor, en donde planteamos la problemática del agua. Y bueno, ya platicaremos de diferentes temas en los siguientes momentos. Y pues agradecerte y pues decirle a todos los alumnos, a todos los jóvenes que persigan sus sueños, que les estarán esperando, ¿no? No hay limitaciones más que las que se pongan ustedes mismos. Cuídense mucho, sean felices, amen, sonrían y sean alegres cada día. Gracias, doctor. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no se pierdan la siguiente transmisión.